¿Qué tal? Ya estamos en otro programa especial sobre la COVID-19. Hoy nuestro invitado es de altos quilates. Vamos a hablar con el doctor Jorge Salas, quien es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, conocido como INER. Y bueno, fue justamente este instituto el que estuvo al frente de la atención cuando la pandemia en 2009 del H1N1. Buenas, doctor, sea usted muy bienvenido. Y ahora les ha tocado también ser el centro de atención de esta pandemia por la COVID-19. ¿Cuál ha sido el papel en medio de esta tormenta del INER? El papel del INER, bueno, pues como un Instituto Nacional de Salud aquí en México, no solo es un centro de referencia de alta especialidad, en donde desarrollamos varias cosas, sino que en situaciones tan de este tipo como emergencias sanitarias, pues tiene una participación en apoyo, no solo al sector salud, sino a otras instituciones, y por supuesto en la atención directa de los pacientes que tienen esta enfermedad, que en este caso de nosotros, al ser nos reconvertimos en un hospital 100% COVID, y la decisión que se tomó es que nosotros atendiéramos los pacientes graves o muy graves. Quiere decir que en estos momentos el que vaya al INER, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es porque presenta COVID. Ya no puede ser atendido por neumonía o por otra enfermedad respiratoria. Así es, desafortunadamente, porque así lo requiere para la protección de los enfermos crónicos de otros padecimientos. Tuvimos que cerrar temporalmente la atención a este grupo de pacientes o a estos grupos de pacientes para atender única y exclusivamente COVID-19 en sus formas graves y muy graves. En 2009, cuando su instituto fue el centro de atención de la pandemia H1N1 por la influenza, se contaba con el Tamiflu. Pero en este caso no tienen ningún tratamiento aprobado. ¿Cómo resuelven salvar vidas? Lo que hace la diferencia ahora entre COVID-19 y la influenza por H1N1 es que hoy en día, pues para la influenza hay tratamiento y hay forma de prevenirla a través de la vacuna. Eso es lo que no existe en este momento en ninguna parte del mundo, y es en donde los científicos y los grandes centros de investigación y los laboratorios están trabajando intensamente precisamente para tener ese desarrollo y en el menor tiempo posible tener a disponibilidad de todo el mundo un medicamento que elimine el virus, por un lado, y una vacuna que permita que la gente tenga un mejor sistema inmunológico para defenderse. Pero no existe en este momento. ¿Cuál es el tratamiento más agresivo que ustedes tienen para salvar a un paciente que esté grave con COVID-19? Las dos principales complicaciones, y que todo el mundo las conoce, es las neumonías o las pulmonías, como comúnmente los conocemos, que es simplemente una infección en el pulmón, ¿sí? Y la otra es la insuficiencia respiratoria aguda. En la medida que el pulmón se daña más por COVID-19 puede complicarse con infecciones asociadas, se van sumando otros microbios. Mientras más extensión del pulmón esté dañada, la persona va a tener más dificultad para respirar, entonces sus pulmones se vuelven incapaces de aportar, de captar y distribuir en el organismo el oxígeno de manera suficiente, entonces la gente tiene esa sensación de ahogo. Y ahí es en donde actuamos, y entonces pues son casos de terapia intensiva, y en muchos de estos casos hay que intubar, colocar un tubo por la boca que va ubicado en las vías respiratorias y conectado a un aparato que hace las veces de pulmón, que se conoce como ventilador mecánico. ¿Hay alguna manera de evitar que el paciente llegue a ser intubado? Yo diría que sí, no en ese momento. Ahí ya se está en una etapa muy avanzada de la enfermedad, que seguramente han pasado días en que algo pasó y la enfermedad siguió evolucionando, pero si uno diría, ¿hay manera de evitar eso? Sí. ¿Cómo? Aplicando las medidas de protección que todos estamos aplicando, ojalá de manera muy intensa, pero que todos conocemos, ¿no? Lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar la cercanía, mantenerse en casa si es necesario, y si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria,
pues comunicarse a los números que ya existen disponibles en la Ciudad de México y en el país, en donde lo puede uno guiar y decidir si uno puede permanecer en casa o por lo que uno reporte en esa llamada, si tiene que acudir tempranamente a la atención médica. Doctor, hay un usuario en redes que nos estaba preguntando cuándo ustedes consideran que un paciente debe ser intubado. ¿Con qué síntomas, con qué características, con qué señales llega para que ustedes decidan intubarlo? Hay criterios clínicos o médicos y parámetros que se miden de la función respiratoria para saber qué tan mal está una persona. Entonces, por ejemplo, lo más común, lo que todos a simple vista podemos ver, es cómo está respirando la persona. Una persona que la vemos respirando aceleradamente, agitadamente, uno puede pensar que está con dificultad para respirar. La persona nos dice, siento que me estoy ahogando, no puedo respirar, ¿no? Eso no es suficiente para intubar a un paciente. Ya en un paciente, en esas circunstancias clínicas, lo que uno hace es mediciones, y entonces uno puede medir en sangre arterial, no en sangre de venas, sino a través de una aguja, una jeringa, se toma una muestra de sangre arterial y se miden diferentes parámetros, oxígeno, dióxido de carbono, muchas otras sustancias, y dependiendo de los valores que tenga de oxigenación, uno puede saber qué tan mal, qué tan comprometida, qué tanto daño de la función pulmonar hay y qué tanto eso está comprometiendo pues la vida de la persona. Entonces, cuando se llega a determinados parámetros, entonces uno dice, esta persona está muy mal, hay que intubar ya. ¿De qué depende que una persona con COVID tenga más carga viral que otra persona también con COVID? Puede ser multifactorial. Digamos, depende del tipo de contacto que haya tenido, la cercanía que haya tenido con algún enfermo. Depende también cómo se defiende su organismo, sus mecanismos de defensa, sus anticuerpos. Hay muchas enfermedades que ya han sido ampliamente difundidas que se conocen como un factor de riesgo que pone vulnerables a las personas. Les aumenta el riesgo de que ante una infección de este tipo la enfermedad tenga la posibilidad de desarrollarse no solo más rápidamente, sino más intensamente. Entonces, son muchos factores, por supuesto, el estado de salud previo, adicciones, etcétera. Todo tiene que ver. El estado de salud previo es muy importante como determinante de lo que pueda suceder en uno. Sin embargo, en gente joven, en gente sana, pues hemos visto que también pueden presentarse la infección e incluso casos graves, desafortunadamente. Eso quiere decir que una persona joven puede presentar comorbilidades como la obesidad o la hipertensión y no estar sana, y por eso la COVID-19 tiene más impacto, le pega más fuerte. Exactamente, está muy bien expresado. Le aumenta el riesgo de defenderse menos bien, de estar más propenso a la infección o de que la infección pueda ser de una mayor severidad, exactamente. ¿De qué depende que a unas personas ataque la COVID de forma leve y a otras de forma severa? E incluso que a otras les deje secuelas. Claro, el estado de salud previo es determinante, ¿no? Por eso se habla mucho de la protección y del riesgo de las personas vulnerables, quienes tienen enfermedades crónicas que sabemos que de alguna forma disminuyen las defensas de la persona, o la misma enfermedad produce un estado inflamatorio crónico prácticamente de todo el organismo, por ejemplo la obesidad, ¿no? ¿Cómo así? Es una inflamación crónica en el cuerpo, la obesidad, y entonces los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Los pacientes con cáncer, por ejemplo, los pacientes de VIH-Sida, por ejemplo, que ya de por sí sus mecanismos de defensa se encuentran ligeramente disminuidos, pues los hace más propensos a que resistan menos la infección del virus. Y así para muchas de estas enfermedades crónicas, pulmonares, cardiovasculares, tumores, quienes toman medicamentos por varias enfermedades que requieren sus defensas estar un poquito disminuidas, pues tienen menos mecanismos para lograr esas defensas cuando ingresa el virus al organismo. Entonces, básicamente es por eso, porque no se defienden igual. ¿Qué tiene el cuerpo de una persona obesa que hace
que le dé la COVID de forma más severa? ¿Qué tiene desde el punto de vista celular? Producen más sustancias que promueven inflamación. Digamos, eso no se ve a la simple vista, no exactamente, pero ya se conoce el comportamiento en este ejemplo, pero hay otras enfermedades en que existe un estado inflamatorio persistente en todo el organismo y entonces pues eso los pone en condiciones de desventaja. Y cuando se complica, la COVID afecta otros órganos. ¿Por qué ocurre esto? Lo que se ha visto en los hospitales, y nosotros lo vemos, es que la gente puede entrar con un cuadro respiratorio y pueden tener alteraciones renales, otras alteraciones infecciosas, alteraciones del corazón, pueden tener alteraciones neurológicas, puede haber, del sistema nervioso central, puede haber manifestaciones oftálmicas, conjuntivitis. Entonces, esto esto lo que traduce es que el virus no solo puede afectar las vías respiratorias, sino puede afectar prácticamente cualquier órgano, porque es esa gran contagiosidad que tiene. Y el tracto gastrointestinal, hemos escuchado, una de las manifestaciones más frecuentes es la diarrea. Otra de las manifestaciones frecuentes es que pierden el sentido del gusto y del olfato. Pues eso es por una alteración neurológica en vías respiratorias altas, o hacen ojos rojos, casos de conjuntivitis. Entonces, puede afectar prácticamente cualquier órgano. ¿Y también el corazón? También el corazón. ¿Qué tan grave es esto? Yo creo que cualquier complicación en donde sea en una infección de este tipo es una situación grave. Lo que se hace en los hospitales pues es la vigilancia casi de momento a momento de estos pacientes, no solo de su condición respiratoria, sino su estado neurológico, si se permite, porque no esté sedado, o de la piel, o de la función renal, o del corazón. O sea, todo se vigila tratando de detectar cualquier alteración temprana. Importante dato, doctor. Con esto le propongo hacer una pequeña pausa y ya regresamos muy en breve para seguir conversando con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Descifrando el Coronavirus. Y conversábamos con el doctor Jorge Salas, quien es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, hay un tema que me provoca muchísima curiosidad y es el hecho de que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, donde llegan los pacientes más graves de todo el país, justo ahí el índice de mortalidad del personal médico y de salud es muy pequeñito. ¿Cómo le han hecho? Los médicos, las enfermeras, camilleros, técnicos de rayos X del laboratorio, que están directamente en la atención con el paciente, que lo tocan, ¿no? Que están a 50 centímetros de distancia, tienen que entrar perfectamente protegidos. Y esto significa desde uniformes quirúrgicos, batas quirúrgicas, guantes, botas, gorros, gogles, mascarillas de alta protección, o incluso algunas personas pues han adquirido caretas especiales. Pero es muy incómodo esto para el personal médico, Es ¿no, muy doctor? incómodo. Es muy incómodo porque están encerrados horas. No pueden ir al baño. 4 horas, no, 4, 6 horas, a veces hasta 8 horas encerrados, y eso pues genera alta temperatura, deshidratación. Pues no pueden ir al baño porque se tienen que desvestir de todo esto y volverse a vestir. O sea, la verdad es que los gogles o las mascarillas pues aprietan y producen lesiones en la piel, en quienes son más susceptibles. Bueno, esa es la manera como se protegen. Y en otras áreas en que no están tan directamente relacionados o en contacto con los pacientes, también tienen que usar protección. Las medidas universales y utilizar cubrebocas o caretas. Entonces, la gente sabe, depende del trabajo de cada quien, lo que tengo que usar. Depende del momento en el que estoy actuando, lo que tengo que usar. Y luego, no solo es lo que hay que usar, sino hay técnicas para vestirse de todo este equipo de protección personal y técnicas para quitárselo. Porque si no, pues ahí se rompen se violan estos protocolos de seguridad
y la gente se puede contagiar. Entonces, la gente se ha tenido que entrenar en eso, que capacitar horas y horas, y se les ha tenido a través de otros colegas supervisar que lo están haciendo bien, y eso pues nos ha ayudado mucho en que la gente ha estado bien protegida y prácticamente no se han contagiado de forma mayor. La otra es que nosotros desarrollamos internamente un programa de medicina ocupacional. ¿Cómo es eso? Esto es que en lugar de que nuestro personal vaya donde tenga que ir a atenderse por enfermedades, todo lo que es COVID o riesgo o sospecha de COVID, porque ahí vivimos ahorita, claro. Abrimos consultorios con personal, especialistas, enfermeras, personal administrativo, que solo atiende a personal del INER. Entonces, si alguien... es un ejemplo, al quitarse los gogles se salpicó o notó, en ese momento se considera que estuvo en contacto, pasa ya a consulta. No es que en 5 minutos la gente ya dé manifestaciones. Claro, además le hacen pruebas. Pero se empieza a hacer el protocolo de detección de las condiciones previas de la persona, etcétera. Quienes tuvieron contacto con un enfermo en casa, diagnosticado, o con un compañero de trabajo que se sabe que tuvo la enfermedad, son contactos, van a consulta. Y después de la evaluación médica, quien se considera, se le hacen pruebas de hisopado nasal, hisopado nasofaríngeo, para tratar de detectar el virus. Y bueno, si sale o no sale, ya ahí se va haciendo lo que se va haciendo. Muy poca gente se ha contagiado. Ha habido contagios. Las más de las veces los contagios son lo que llamamos de transmisión comunitaria, o sea, lo adquirieron fuera del hospital, y algunos otros, un porcentaje menor, el contagio fue ahí en el desempeño de sus labores, pero casos graves son pocos. O sea, sí hemos tenido médicos, enfermeras hospitalizados, incluso intubados, pero que afortunadamente pues se pudo resolver su estado de salud, se fueron a casa, se recuperaron, e incluso muchos de ellos ya están reactivados en el trabajo cotidiano a través de este programa y por supuesto de la capacitación que se ha tenido. Los resultados son excelentes. Doctor, hay un usuario en las redes que nos regresa al tema de la enfermedad y nos pregunta si los niños y jóvenes también mueren. Se sabe de algunas partículas, por llamarlo de una forma que se pueda entender, que los adultos se tienen en las células y los pequeños no la tienen tan desarrolladas, y que ahí es donde el virus se pega, ¿no? Entonces, pero la razón que sea, por fortuna los niños y los jóvenes han sido de las poblaciones menos afectadas. Pero eso no es motivo para confiarse. Creo que nuestra obligación importantísima de adultos y de padres y de abuelos y de tíos y de hermanos mayores es proteger a los pequeños y a los más jóvenes, seguirlo haciendo así. Doctor, y bueno, hablando de la mortalidad, sabemos que la mortalidad por neumonías o incluso por influenza es menor a la de COVID. ¿Por qué? Este es un virus muy agresivo que puede afectar prácticamente cualquier órgano. Entonces, pues eso complica las cosas. O sea, es un virus muy, muy agresivo. Cuando se oye hablar de neumonía atípica, ¿necesariamente estamos hablando de COVID? No, neumonía atípica es un término digamos, una forma de neumonía no común, comparadas con las formas típicas, vamos a decir. Tiene un comportamiento clínico algo diferente, tiene unos cambios en la radiografía de tórax diferentes a la neumonía común y corriente, y por eso se llama típica. Pero la neumonía típica existe desde hace mucho, pueden ser muchos microbios, otros virus, otras bacterias, hongos, en fin, muchos microbios pueden producir neumonía típica. Lo que pasa es que ahorita en este contexto de COVID, las alteraciones radiológicas que se ven o en la tomografía son las de una neumonía típica. Ahora sabemos en esta temporada que están asociadas a COVID-19. Doctor Salas, un usuario en redes nos regresa de nuevo al tema de la intubación y nos pregunta si la intubación es sinónimo de muerte. No, la intubación es una forma que los médicos están tratando de garantizar la vida de las personas. O sea, un alto porcentaje de los pacientes que son intubados logran salir adelante en época COVID y en época no COVID, ¿sí? Simplemente que cuando la función respiratoria está tan dañada, tan comprometida, que si se deja evolucionar, la persona va a morir. Y la forma de evitar que muera y esperar
a que a través del ventilador y de otras cosas que se hacen se pueda restablecer la función pulmonar, pues ese primer paso es la intubación. Salva vidas la intubación. Entonces, ese es un concepto erróneo y yo creo que hay que quitarse de esos temores porque le puede hacer que una persona sobreviva. La intubación es un proceso simple, vamos a decirlo, de todos los días en todos los hospitales del mundo. Entonces no hay que verlo como, puede ser una maniobra para salvar una vida, pero también puede ser una maniobra en un procedimiento quirúrgico para mantener la oxigenación adecuadamente mientras los cirujanos hacen su trabajo. Doctor, y a propósito de la intubación, ¿ustedes han hecho o se puede dar el caso de que un paciente COVID esté intubado y esté sedado y ustedes puedan hacerle algún tratamiento invasivo? Ya sabemos que se pueden hacer cesáreas, pero digamos si el paciente requiere una cirugía de emergencia estando intubado en una UCI de cualquier hospital. Sí, por supuesto, se puede hacer. Porque el paciente ya está intubado y ya está sedado, que es lo que se hace en el quirófano. O sea, si desafortunadamente un paciente con COVID tuviera un cuadro de una perforación intestinal, que eso es una urgencia, y hay que abrir abdomen para hacer el cierre de la perforación, el paciente se puede operar, porque ya está intubado y está sedado. Claro, es una complicación, pero ya el paciente ya está en las condiciones para poder hacer ese procedimiento con la intubación y la sedación. Doctor, ¿es factible hacer un trasplante de pulmón cuando el paciente está en un estado muy grave? No, para COVID-19 el trasplante de pulmón no es una estrategia de tratamiento. Bueno, ahora hablemos de las cosas positivas. La vacuna, doctor. Uno la quisiera ya, para la próxima semana, pero ya la gente creo que tiene muy claro que el desarrollo de una vacuna es un proceso, una metodología muy larga, de muchos meses, y que se tiene que cumplir porque al final una vacuna tiene que garantizar, cuando ya se va a aplicar en toda la población, tiene que garantizar su eficacia y su seguridad. ¿Esto qué significa? Que si me la aplican, mi cuerpo va a desarrollar anticuerpos y me va a permitir defenderme ante la llegada del virus. Y seguridad, porque si la vacuna me es aplicada, no me produce ningún daño en ninguna parte del organismo. Ya para fin de año viene el análisis de las últimas etapas de estas vacunas que todos reconocemos, que hemos escuchado y que México ya está listo también para recibir esa vacuna, pero yo pienso que todo eso se va a lograr tal vez en el primer semestre del próximo año. Y mientras llega la vacuna, estamos viendo que hay una parte de la población que mantiene cierto escepticismo hacia las medidas recomendadas, como la sana distancia o como el uso permanente de cubrebocas, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Usted, que dirige el hospital referente en México de la COVID, el hospital donde llegan los pacientes graves o muy graves, ¿qué le diría a esa población que aún no cree que existe el COVID o que además no quiere usar cubrebocas? Yo les diría que se protejan y protejan a los suyos. Si la persona se protege, va a evitar el dañar a sus seres más cercanos, a sus seres más queridos. Ya está visto que la sana distancia ayuda. O sea, 1,5 metros, 2 metros de distancia, el virus no alcanza a llegar a quien lo porte, ¿no? El lavado de manos porque uno toca cosas, ¿no? Entonces, uno al frotar y hacer todo esto, se deshace del virus. El protegerse nariz y boca, utilizar el cubrebocas, pero utilizarlo bien, no traerlo aquí, ¿no? Utilizarlo, exactamente, utilizarlo bien, porque hay que cubrir nariz y boca, porque es la forma en que yo me protejo, pero también protejo a los demás. O sea, la protección no solo es para mí, yo se la estoy ofreciendo a los demás. Y me parece que esa es una acción de bondad de las personas, ¿no? De protección a los demás, y está comprobado que eso funciona. Hemos visto que donde ha habido grupos de gentes que por alguna razón se perdió este control y no se protegieron, pues surgen los enfermos y en muchos casos hasta con lamentables defunciones. Entonces eso está comprobado y no nos cansaremos en seguir insistiendo en que tomen estrictamente sus medidas de protección y enseñen a los niños a utilizarlas.
Entonces, si eso lo hacemos, nos irá mejor. Doctor, le quiero hacer una última pregunta. Esta pandemia nos tomó por sorpresa y es una amenaza para la humanidad. ¿Qué nos está indicando la llegada de esta pandemia? ¿Que el mundo está al revés? ¿Que debemos cambiar hábitos higiénicos y alimenticios? ¿Qué nos está indicando? ¿Cuál es la señal que nos quiere dar? Como yo lo interpretaría, es que tenemos que ser mejores. Por nosotros mismos, por nuestras personas y por el mundo. O sea, nos hemos vuelto autodestructivos, destructores del ambiente, poco cooperadores, a veces intransigentes. Lo hablo como un todo, ¿no? El riesgo de infecciones y de pandemias de este tipo siempre ha existido. Las ha habido. Recordamos influenza, ahora llega esta. ¿Habrá otras en el futuro? Pues sí. No sabemos si será respiratoria, gastrointestinal o de qué tipo, en dónde, qué microbio, en qué momento. Pero así es el mundo. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender a ser más sanos, cuidarnos mejor y conservar mejor el ambiente. Sin duda creo que eso ahora lo aprendemos, nos quedará más claro y lo tenemos que aplicar, todas esas medidas de protección. Definitivamente, doctor, el riesgo de la pandemia está latente, de esta y de otras que, como usted dice, pudieran venir. Pero yo me quiero quedar con el mensaje que usted nos ha transmitido. Tenemos que ser mejores personas y cuidarnos más y cuidar lo que comemos y cómo vivimos. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de este programa especial sobre coronavirus.